Queremos reaccionar en este video a las miserables declaraciones de la señora Lucía Topolánqui, reafirmadas por el expresidente José Mujica. Reaccionar desde el más enérgico y epidérmico rechazo, el rechazo visceral a estas declaraciones que no podemos definir de otra manera que como miserables. La señora Topolánqui sugiere que algunos militantes que fueron parte de las denuncias contra el terrorismo de Estado mintieron con el propósito de condenar injustamente a algún militar. Los compañeros y compañeras que con coraje se enfrentaron a las denuncias, tuvieron que revivir las condiciones de las mazmorras, de la tortura, tuvieron que sobreponerse para seguir ofreciendo lucha a esta vida. Se encuentran hoy con que algunos de sus ex compañeros dicen que mintieron. Si alguien ha mentido acá durante toda la vida, han sido los responsables del terrorismo de Estado. Los que mintieron diciendo que los cuerpos estaban donde no estaban. Los que dicen que no saben dónde están. Estos militares, protagonistas de primer orden de lo más aborrecible del terrorismo de Estado, fueron capaces de violar compañeras atadas, de torturar hasta la muerte a jóvenes militantes de este país, de secuestrar niños, de hacer parir a mujeres en situaciones de horror, para luego quitarles sus hijos. Esos son los que Mujica llama a los pobres viejitos, a los que hay que tener consideraciones humanitarias a la hora de ofrecerle prisión domiciliaria. Esos militares, los del Plan Cóndor, una transnacional para la muerte, una coordinación internacional para liquidar a lo mejor de una generación de luchadores sociales. Estos militares, que no son simplemente una horda de perversos, sino que vinieron a cumplir un rol político, el de bajar los salarios, el de instalar un modelo económico al servicio de los intereses del gran capital, a cumplir los mandados del imperialismo en última instancia. La impunidad, la permanencia de la impunidad de nuestro ordenamiento jurídico es un oprobio a la dignidad. Y tiene una historicidad. Ya desde el pacto del Club Naval comienza la salida negociada de la dictadura militar y fascista. La impunidad sobrevolaba las conversaciones del Club Naval, afirmó Sanguinetti. Luego vino la ley de impunidad, la pretensión punitiva del Estado, esa aberración jurídica que consagró la impunidad para los asesinos, los torturadores, los secuestradores, los terroristas de Estado. Luego vino el gobierno del Frente Amplio y los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Apenas se lograron algunos avances tímidos que permitieron que media docena de milicos fueran presos a la cárcel VIP que construyeron a tales efectos en Domingo Arena. Buena parte de los cuales hoy gozan de prisión domiciliaria. En esta historicidad que abuelo de pájaro reseñamos, en torno a la permanencia de la impunidad, juega un capítulo decisivo la actitud de la bancada parlamentaria del Frente Amplio cuando se negó a derogar la ley de impunidad. Recuerden el triste papel que por momentos jugó Semproni. Otro capítulo decisivo es la actitud de Fernández Huidobro, ministro de Defensa del Frente Amplio, el padre político de Manini Ríos. Recuerden a Manini Ríos llorando en un emotivo discurso frente al féretro de Fernández Huidobro, aquel hombre que terminó mimetizado del todo con los milicos. Luego el Frente Amplio se negó a discutir y aprobar un proyecto de ley que había presentado en su momento el diputado Eduardo Rubio con el propósito de eliminar definitivamente la ley de impunidad.
Siguieron las tranzas, las negociaciones. El queridísimo y recordado Jorge Zabalza denunciaba los encuentros regulares entre la dirección del MLN y los tenientes de Artigas. En esos conciliábulos, vaya a saber uno qué cosas se gestaron. Luego Mujica fue a ver a Dalmao, al hospital militar, y ahí comenzó ese relato de los pobres viejitos a los que hay que considerar a la hora de plantear la justicia. El movimiento social, el movimiento popular, los trabajadores, durante décadas levantamos la bandera del juicio y castigo. No hay olvido ni perdón, paredón era la consigna que lucían en los muros de esta ciudad pintadas por manos jóvenes. Durante los largos años de la dictadura, un grupo de mujeres, sobre todo madres, se juntaban en la Plaza Libertad a decir dónde están, a pedir por sus hijos. Hoy, 40 y tantos años después del retorno de esta democracia, tenemos que escuchar a Topolansky decir que los compañeros mintieron. Tenemos que escuchar estas barbaridades que solo sirven para que al día siguiente el abogado de los torturadores diga que va a reabrir las causas en función de estas declaraciones. Lenin ofrecía una indicación muy útil a los trabajadores a la hora de analizar cualquier episodio de la realidad política. Decía Lenin, frente a cualquier episodio lo que hay que preguntarse es a quién favorece y a quién perjudica. Y estas declaraciones de Topolansky favorecen indiscutiblemente a los terroristas de Estado. Para nosotros, la lucha contra la impunidad, la lucha por el juicio y el castigo, por la verdad, es un elemento de carácter político, pero también ético. La lucha por conocer toda la verdad en torno a lo que ocurrió con nuestros compañeros y compañeras es también una forma de homenajear, de ofrecer la justa reverencia a esa generación que dio la vida. Dicho sea de paso, a la hora de recordar consignas, una consigna siempre viva es esa que dice: ¿quién dijo que murieron por esta democracia? Luchaban por la revolución. Seguramente el tiempo se encargue de poner las cosas en su lugar. Un pueblo digno y memorioso le va a cobrar las cuentas. Podrán disfrutar ahora de los éxitos electorales, de la borrachera de soberbia, de una breve brisa de viento a su favor, producto del tiempo histórico en que vivimos, pero van a ser arrasados por el huracán de la historia. Y llegará un tiempo en donde la clase obrera, al frente de un proceso de transformaciones de fondo en la realidad uruguaya, ajuste las cuentas con los terroristas de Estado y con sus cómplices. Ese día, y cuando los libros de historia ocupen 2 o 3 renglones para hablar de estas declaraciones de Topolansky, emergerá siempre la figura de las madres y familiares de detenidos desaparecidos. De las madres, de los padres, de los hermanos, de los compañeros de trabajo. Porque desde el punto de vista de la perspectiva histórica, la consigna todos somos familiares es justa, porque coloca la perspectiva social de este fenómeno terrible que soportamos aún los uruguayos, me refiero a la impunidad, a la cultura de la impunidad. Insistimos, cuando las declaraciones de Topolansky ocupen algunos renglones en lo peor de la historia política de Uruguay, seguirá emergiendo siempre viva la figura de estas madres, de todas, pero en particular, como resumen, como condensación de esa lucha, la imagen de Luisa Cuesta, el coraje de esa mujer, la dignidad de esas queridas viejas que no renunciaron un solo día a la búsqueda de la verdad, que no transaron ni un ápice con los milicos y torturadores. Allá Topolansky en esa vereda, y acá nosotros en esta,
diciendo siempre juicio y castigo, verdad, justicia, cárcel común y perpetua para los asesinos y torturadores. No podemos soportar callados sin indignarnos cosas como esta. Verdad, justicia, juicio, castigo, terminar con la impunidad. Construir una sociedad donde el fascismo y el terrorismo de Estado no tengan lugar. Solo es posible si colocamos la mirada en el gobierno de los trabajadores y si dejamos de depositar expectativas y confianzas en gente que un día sí y otro también demuestran hasta dónde son capaces de renunciar. Hay lugares, Topolansky, de los que no se vuelve. Usted está en la lógica del tobogán, no puede parar por la mitad. Van a ir hasta el final, hasta el charco, hasta el lodo. Esto es posible que sea parte de las conversaciones que poselecciones mantuvo José Mujica con Guido Manini Ríos. Contra la tranza, contra la impunidad, lucha, dignidad y organización.